Muchas gracias a la Biblioteca Nacional por organizar este evento, a todos ustedes por darse cita en este acto, a Luis y Raúl, dos intelectuales de la Nación Boliviana fundamentales. Muchas gracias, es un honor. Muchas gracias por comentar el libro, aceptar comentar el libro. Como decía el presentador, el libro está dedicado a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Y empiezo. Marcelo sintetizó la importancia de la nacionalización para los países dependientes cuando afirmó, y esto lo destaca Luis Tapia, que sin soberanía nacional y popular sobre los recursos y la producción, no hay ninguna perspectiva para desarrollar las condiciones para la vida social, y mucho menos las condiciones para la justicia, igualdad social, libertad económica y política. En esta perspectiva, el libro analiza las características de la, y empiezo entre comillas, nacionalización, entre comillas, del gobierno de Evo Morales e investiga las causas y efectos de esta política de hidrocarburos. La pregunta central del texto es cuáles fueron las características de la, comillas, nacionalización contenida en el Decreto Supremo 28701 y cuáles las causas y efectos de esta política de hidrocarburos del gobierno del MAS. Y agrego una pregunta que es fundamental para mí. ¿Evo Morales cumplió la agenda de octubre? Consideramos en el libro que la nacionalización del gobierno del MAS no fue en rigor un verdadero proceso de nacionalización, sino una migración de contratos que preservó la prerrogativa de las empresas transnacionales como actores centrales del sector en desmedro del estatal IPTV y de la seguridad energética nacional. Esto respondemos y fundamentamos a lo largo de 7 capítulos en esta investigación. El primer capítulo realiza un balance teórico de la nacionalización. El segundo explica la nacionalización en el mundo bajo una perspectiva distinta al economicismo de la maldición de los recursos naturales. El capítulo 3, contra la tesis del gobierno del MAS, de que las anteriores 2 nacionalizaciones fueron confiscatorias y expropiatorias, demuestra que las nacionalizaciones de 1937 y 1969 generaron grandes recursos a la economía nacional. El capítulo 4 analiza la construcción democrática de la agenda de octubre alrededor de la nacionalización del gas, que sintetiza la tesis de Pulacayo y el manifiesto de Tiahuanaco, y la relación de la nacionalización con los modos de existencia y constitución de lo nacional popular en Bolivia. Los capítulos 5 y 6 realizan un minucioso análisis de la nacionalización, siempre entre comillas, del gobierno de Evo Morales y sus efectos. El capítulo 7, contra el revisionismo de que Pacific LNG era un buen negocio, prueba que este proyecto era un mal negocio para Bolivia, era un negocio por y para las transnacionales. Cabe resaltar que gracias a la movilización social del pueblo alteño y boliviano, en el año 2003, se lograron más de 20.000 millones de dólares bolivianos. Esta es una consideración que normalmente se olvida. Otra cosa fue el despilfarro de estos ingresos por el gobierno de MAS. Bien, nos hemos reunido también para darle un homenaje a Marcelo. El anterior 17 de julio hemos cumplido 45 años de la desaparición física de Marcelo. Y evidentemente, como se ha dicho acá, el libro es un homenaje a él, está en homenaje a toda su contribución teórica y política que él hizo alrededor de la nacionalización. Una última consideración. ¿De qué gas vamos a disponer los bolivianos? Fue una pregunta central de Marcelo Quiroga Santa Cruz en los 70 y 80 y una pregunta clave para desarrollar esta investigación. Cabe recordar que el uso del gas para el desarrollo nacional fue la discusión central alrededor de los hidrocarburos en los 60, 70 y 80. Contra esta idea y tesis, el neoliberalismo benefició, o más bien viabilizó, los proyectos de exportación de gas a los mercados externos sin considerar la relación reservas-producción ni su uso interno planificado a mediano y largo plazo. Luego de 19 años de intensa explotación gasífera, rentista por el gobierno del MAS, Bolivia se ha convertido en un importador neto de hidrocarburos. Hoy vivimos una crisis energética
que genera un déficit insostenible en la economía del Estado boliviano. Aún más, Bolivia depende del gas natural para el suministro de energía eléctrica, como se ha dicho. Las termoeléctricas cubren el 70% de la demanda nacional, mientras que las plantas hidroeléctricas aportan apenas el 20%. En otras palabras, el 70% de la generación eléctrica en Bolivia depende de un recurso natural que se agota. En suma, como anticipó Marcelo, Bolivia vive el fin del ciclo del gas luego de 19 años de intensa explotación extractivista y relevista. Un fin del ciclo del gas como el fin del ciclo de la plata y el estaño, que han generado pobreza y atraso, y como decía él, el gas fue pan para hoy y hambre para mañana. La crisis como oportunidad y esperanza. Sin embargo, esta situación crítica, lo he dicho en varias presentaciones del texto, debe abrir oportunidades para pensar una nueva economía y política post-extractivista y abandonar el patrón de desarrollo primario exportador y rentista que está vigente en nuestro país desde hace 200 años. La crisis debe abrir oportunidades en la perspectiva de Marcelo, a quien hoy le rendimos un homenaje a 45 años de su desaparición física para lograr, como primer paso, una auténtica soberanía nacional y popular sobre los recursos naturales y superar el extractivismo. Y segundo paso, para lograr la justicia, liberación nacional, igualdad social y libertad económica que tanto anhelamos todos los bolivianos. Esta es la esperanza de este libro que hoy se los presento a ustedes con mucho afecto y cariño. Muchas gracias. Cuando Mirko escribió un libro que se titulaba La guerra del gas, yo comentaba su libro El Paraninfo justo después de la guerra del gas. Y mucha gente, Félix Peredo, criticó el título. ¿Por qué hablas de guerra del gas? Fíjense lo interesante de todo. Al final, Mirko le puso nombre a ese acontecimiento. Le dijo, Mistress quedó como la guerra del gas. Y hay muchas razones para hablar de la guerra del gas. Y vamos a hablar de esa guerra del gas, pero que espero que no la hayamos perdido. Porque si nosotros hacemos un seguimiento de lo que se dice en el libro, es un balance en varios niveles, un balance teórico, conceptual, porque parte de la discusión de lo que es nacionalización me parece muy importante, sobre todo para distinguir la forma como se han apropiado de un término, pero no de concepto, de un término, pero no de la realidad. Se han apropiado de un término para hacer todo lo contrario, para desnacionalizar los hidrocarburos. Entonces, la primera parte es sumamente interesante porque toma la discusión de juristas, de teóricos políticos como Kasparov sobre la nacionalización y empieza la discusión de lo que es la nacionalización a diferencia de lo que es la expropiación y la confiscación, y obviamente todo eso le va a llevar a la diferencia que todo esto implica con la recuperación, que es el término que ha usado Evo Morales Saima, Álvaro García Linera y el gobierno neopopulista para hablar de eso que llaman ellos nacionalización, pero en realidad que se ha restringido a una simple recuperación y en realidad a una migración de contratos y en realidad a una desnacionalización. Entonces, la primera parte es sumamente interesante porque es conceptual y es una manera muy importante de abordar en un momento donde se han trivializado los conceptos, en un momento donde se han banalizado los conceptos políticos y teóricos, donde no hay conceptos, no hay forma de pensamiento, no hay feminismo, no hay crítica, lo que hay es una retórica chabacana que justifica la traición a la patria. Porque no puede llamarse otra cosa a lo que han hecho. Ser agentes encubiertos de las empresas internacionales. Si nosotros leemos la última parte del libro, que es muy
interpeladora, porque te interpela, sobre todo a partir de la fundamentación y de la investigación de auditoría técnica que hace el ingeniero Mariaca. Nos damos cuenta de lo que porque ahí está de manera concreta, te lo han dicho de una manera tan sencilla lo que han hecho. Es decir, no han cumplido con la Constitución, no han cumplido con el mismo decreto ley, pero sobre todo tampoco han cumplido con la ley de hidrocarburos que es anterior. Es decir, no han cumplido con nada. Lo que han hecho precisamente es pisotear todo. Lo que han hecho es llamar a las cosas por otro nombre y sobre todo para mantener a las personas. Y aquí vuelvo al primer capítulo, porque lo que se va a demostrar precisamente es que no hicieron nacionalización, tampoco expropiación y tampoco confiscación, sino que se trata de una recuperación mañosa que se resume a la compra de acciones. Pero compra de acciones que no se deberían haber hecho porque no había contratos de operaciones ratificados por el Congreso y estábamos en condiciones de nacionalizar enteramente y de manera integral los hidrocarburos. ¿Y qué es lo que hacen? Llevan los mismos contratos de Sánchez de Lozada, de la época de la coalición neoliberal, para ser ratificados en el Congreso. Era un Congreso que era mayoría de más. Es decir, están ratificando, están terminando la tarea de Gonzalo Sánchez de Lozada. Estos señores han terminado de consolidar lo que había empezado Sánchez de Lozada, la expropiación de nuestros recursos naturales. Eso es más complicado. Eso es una traición a la patria. Y si nosotros no los hemos llevado, como se dice comúnmente, al paredón, es que no tenemos coraje. Porque lo que han hecho merece esto. Es terrible. Cuando tienes los datos te das cuenta que no solamente es un tema teórico, no solamente es un tema de evaluación, no solamente es un tema de impresión y de lo que ha ocurrido a través de tu experiencia, lo que has visto, sino que los datos son demasiado complejos. Es decir, están mostrando no solamente la historia dramática de nuestro país, sino también la historia dramática de las nacionalizaciones. La forma como hemos negado al país, como hemos negado que el país nazca. Hemos negado al país de varias maneras, por estas formas retóricas de hacer nacionalización, por estas formas de hacer revolución para llegar al poder y después traicionar la misma revolución e iniciar de manera inmediata una contrarrevolución. Esa es nuestra historia. Nuestra historia está llena de traiciones. Nuestra historia está llena de retrocesos. Nuestra historia está llena de mercantilismo. Hemos sido un pueblo que ha soportado la entrega del Atacama por un ferrocarril. Hemos sido un pueblo que ha aceptado la entrega de otro ferrocarril por el Acre. Y hemos sido un pueblo que hemos ido a la guerra por el único pueblo que no deberíamos haber ido a la guerra nunca, Paraguay, que era un pueblo artillerista. Esos somos. Y gran parte de la culpa no solamente lo tienen los gobernantes, nosotros, porque hemos dejado hacer lo que han hecho. Hay una parte del libro que es interesante, que conecta la parte conceptual con la parte teórica, que yo diría es el desenlace, la forma como hemos terminado de entregarlo todo, la forma como aparecen, la forma como entregan, la forma como dejan que sigan manejando los megacampos que habían sido descubiertos por YPFB, la forma como ellos terminan haciendo negocios con la supuesta nacionalización, porque es más que indemnización lo que se les ha entregado. En primer lugar, no han dado nada a YPFB que ha descubierto los megacampos. En segundo lugar, la forma como han manipulado, horrorosa, cómo han vendido el gas húmedo como si fuera gas seco.
Esas son las razones por que Andrés Guijarro renuncia. ¿Y quién le obliga a renunciar? Él, su conciencia. Pero ¿quién lo empuja a renunciar? Álvaro García Linera. Cuando le dice, o firmas o renuncias. Porque él no quería firmar. Entonces ahí está. Ahí aparece esa disidencia, esa escisión en el poder, esa manera de cumplir con el poder de la manera más desastrosa que se puede cumplir. Es decir, destrozando, cumpliendo con lo que otros han dejado, tomando la posta de la destrucción del país. Esa parte media que me refiero es precisamente una evaluación, ya no conceptual, sino es una evaluación empírica, sino una evaluación histórica de las nacionalizaciones, donde ya de otra manera mostramos las diferencias que hay entre la nacionalización de la Standard Oil, la nacionalización de la Balfour, para comparar con la nacionalización de los 16. Y obviamente se muestran las diferencias, que no solamente tienen que ver con la expropiación, sino tienen que ver con el contexto en el que se ha desarrollado esa nacionalización, que también ha sido dramática, porque se ha nacionalizado una empresa que entregaba petróleo al ejército paraguayo con solos en guerra a través de la Argentina. Y no le creían al que decía eso. Tardaron 10, 15 años para creerles, es decir, para decir algo, para constatar algo, para corroborar algo, para que le hagan caso antes de pasar mucho tiempo. Entonces, fíjense cómo la guerra del Chaco, mueren más de 100.000 entre paraguayos y bolivianos, termina no solamente haciendo escarnio de los cuerpos y los cadáveres, sino termina haciendo escarnio con nuestra propia historia. Porque es una manera de vengarse de nosotros mismos, porque no hemos continuado el combate como se debería combatir. No bastó la revolución del 52. Entonces, ahí está la nacionalización de la Standard Oil, que era una manera de recuperar el país, y en condiciones más adversas se forma el PDD y empiezan a producir. La pregunta es, ¿cómo el 2006 no hemos podido hacer lo mismo si estábamos en iguales condiciones? ¿Cuál era el argumento de ellos? Que no había condiciones, que no había condiciones técnicas, que no había profesionales, cuando ya había una historia larga, porque nunca quisieron refundar y el PDD, teniendo la oportunidad, porque era lo que menos podían hacer, porque ellos tenían que cumplir con otra agenda, la agenda retórica, la agenda que está en contra del país, pero tenían que cumplir con una agenda que es la agenda más desgraciada que tenemos, que es la agenda de continuar el extractivismo, el modelo colonial del extractivismo, el modelo colonial del capitalismo dependiente. Eso es lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque las cosas están dadas de esa manera. La estructura, la organización del poder, el ciclo vicioso del poder está dado de esa manera. Y la historia tiene su ironía. Hay una astucia de la historia. Entonces, astucia es una ironía. ¿Por qué es una ironía? Porque la historia en realidad ha convertido a las gestiones neopopulistas en una mezcla. Heredaron la forma de gubernamentalidad clientelar de MNF, pero también heredaron la forma neoliberal de gobierno. Ambas cosas. Todo el régimen minero es neoliberal, nunca lo han cambiado. Han recuperado el neopopulismo, pero en la segunda versión, en su versión de comedia. Son una mezcla. Es decir, el MAS es una síntesis neoliberal y neopopulista. Y esas síntesis son explosivas, son perversas. Lo más perverso que nos ha podido ocurrir en la historia es esa. La historia se ha vengado de todos nosotros. Ahí está. Esto es
Esto es porque ustedes no han peleado como deberían pelear. Porque nunca se defendió una revolución que hizo este pueblo, la revolución del 52, que debía haber defendido 74, para continuar con la revolución. ¿Y qué pasa? La nacionalización de la cal. ¿Qué es la nacionalización de la cal? Vuelven a repetir lo mismo, con las mismas oligarquías, los mismos países, la misma mentalidad, que cree que la única posibilidad del desarrollo es atraer capitales extranjeros. Ellos creen que el capitalismo es traer capitales del extranjero. Ni siquiera tiene que ver eso con una acumulación originaria, ni la forma como es la acumulación, es decir, es una burguesía que renuncia a sus propias tareas. Frank Fanon ya lo dijo en su tiempo. Es decir, ya se identificó este tipo de burguesías de la inmensa periferia del sistema capitalista. No tienen vocación, han renunciado a ser. Van a ser los intermediarios. Y obviamente ellos, los intermediarios, hacen todo lo posible para precisamente satisfacer a los amos. Y lo que ha hecho el MNR es tratar de defender, como dice César, la minería, pero ha entregado el petróleo y el gas a los norteamericanos. O sea, a un costo muy grande. Y lo que ha hecho Barrientos es mucho peor todavía, porque en realidad concluye las tareas que se iniciaron con el MNR y termina entregando no solamente el petróleo y el gas a los norteamericanos, sino además termina entregando la minería a la minería mediana, donde sale Sánchez de los Ángeles, que en realidad no es ninguna minería mediana, porque ya eran grandes mineros. Hemos puesto a la oligarquía, de la psicología de la oligarquía de Silvio Almaraz, pasamos a la psicología de la nueva oligarquía, que era precisamente esta burguesía mediana. Y ahora, ¿a qué tenemos aquí? Aquí tenemos psicologías de oligarquías complejas. Es decir, hay una oligarquía que es la burguesía rentista que gobierna, que se ha enriquecido a costa precisamente de esa estúpida nacionalización. Son los burgueses, son los ricos, son los que han accedido al excedente del gas. Y son los que, además de enriquecerse, son esa burguesía que maneja de una determinada manera el excedente. Está territorializando el excedente mediante offshore, empresas offshore. La plata la tienen afuera. Entonces, fíjense lo que estamos asistiendo. Esto es una novela. No sé si doctor Giustiana, pero te parece. Pero no en el sentido de Dostoyevsky, sino en el sentido que es mucho más perverso, más terrible, es más grotesco, ¿no? Entonces, y que se llama cuando en el libro se hace esta comparación. Vemos pues las diferencias de contexto, las tareas cada vez más difíciles, las pugnas que tiene que vivir y experimentar Marcelo Quiroga Santa Cruz. Primero, para llevar a cabo adelante esa nacionalización, que implicaba lo que en vivo Sergio Hermanas decía, no solamente hay que nacionalizar los hidrocarburos, sino hay que nacionalizar el Estado, hay que nacionalizar el gobierno. Y Dios decía, tenemos que nacionalizar nuestras mentalidades, es decir, porque tenemos que volver a nacer nuestra tierra, reconocer nuestra tierra. Entonces, todos esos actos heroicos, vive el pueblo, y un acto heroico monumental que se vive en la movilización prolongada del 2000 al 2005 termina no en un acto heroico, apoteósico, que debía ser la agenda de octubre. El cumplimiento de la agenda de octubre lo dice el texto, no cumplen con el mandato de las movilizaciones y se llama gobierno de los movimientos sociales. Fíjense, qué sarcasmo es este. Se ríen delante de nosotros. Y nosotros sorprendidos. No sabemos si reír, no sabemos si llorar. Estamos en la indiferencia. Es decir, es una manera de no ser. Porque la única manera de ser es rebelarse. No teníamos otra. Y hemos tenido oportunidad de rebelarnos.
Ha habido oportunidades grandes donde se quiso reconducir el proceso. Estuvo el Pacto de Unidad cuando quiso reconducir el proceso, pero no. Estuvo un documento que giró que dijo hay que reconducir el proceso. Estuvieron muy temprano y en 2010, después de los informes de Mayaca, que había que reconducir el proceso, que había que nacionalizar de veras, que había que cumplir la agenda de octubre, pero no se hizo caso todo eso, porque todo un espectáculo, todo un teatro político se impuso a la realidad y creímos en el espectáculo y no creímos en lo que estábamos viendo. Qué manera terrible de estar enamorados, qué manera terrible de renunciar a ser, qué manera terrible a no ser convocados por la convocatoria que nos estaban haciendo estos dramas. Entonces yo para concluir, aquí concluyo. Entonces ese libro tiene esas partes. Hay partes que no voy a tocar que se refieren a la perspectiva acá y a la perspectiva acá. Y eso son importantes porque lo que hace Milko es vincular dos tradiciones importantes. La tesis insurreccional minera y la tesis indígena. Entonces, porque quiere leer a partir de esas tesis una crítica de lo que es el MAS. ¿Qué es el MAS? Una falta de memoria, una falta de historia, una falta de dignidad, una nada política que ha terminado entregando el mayor esfuerzo de este país de formalización de Trujillo. Muchas gracias, Milko, por venir. Muy buenas tardes. Es un gran gusto estar aquí hoy en la presentación del libro de Milko. Agradezco la invitación. Y él, cuando me habló para participar en este momento, sugirió la idea de que también sea un homenaje a Marcelo Quiroga Santa Cruz. Yo creo que uno de los mejores homenajes a la obra y vida política de alguien es la continuación del tipo de trabajo que hacía, es decir, una especie de recreación con nuevo trabajo. Y creo que esto es lo que leí en el libro que hoy estamos comentando. Y en relación a eso quisiera decir unos 4 puntos breves de cosas. La primera tiene que ver con que el trabajo de Pico es una especie de continuación con sus peculiaridades del tipo de trabajo que iniciaron Sergio Almaraz y Marcelo Quiroga, en el sentido de hacer un trabajo de documentación detallada sobre el petróleo, Almaraz sobre la minería y también sobre el petróleo, y Quiroga más sobre el petróleo y el gas, para hacer la crítica política, no solo el discurso de crítica al uso, mal uso o las mentiras que desde el gobierno se articulan, sino mostrar los detalles incluso técnicos y económicos de cuáles son las condiciones de explotación, incluso en el caso de Almaraz y también de Marcelo, detallaban el tipo de tecnología que se usaba, las alternativas que había. Y en ese sentido, creo que hay una continuidad en el trabajo de Pico, ya que es un libro bien documentado, con dimensiones que luego quiero recalcar. Y esto va acompañado de análisis político, ¿no? Esa es la clave, no solo información técnica, sino documentación con análisis político. Es decir, ¿para qué sirve eso? Tanto para los grupos dominantes como en relación a las perspectivas populares. Y hay una primera cosa que quería señalar. Hay una especie de relación entre la emergencia y despliegue de procesos y sujetos políticos y trabajo intelectual. Es decir, en el caso de Bolivia no siempre ha habido la emergencia de fuerzas que han creado
condiciones de reforma en el país, y ha habido algunos intelectuales que han producido la explicación de cuáles son los temas centrales que estaban en juego en ese momento. Así ha ocurrido con las fuerzas que han emergido de la guerra de Chaco y de todo el proceso de organización de la clase obrera y de sectores de trabajadores de capas medias en la primera mitad del siglo XX, que lleva a la Revolución del 52, y también en los 60, en un momento donde empieza a desplegarse la autonomía obrera, autonomía respecto del nacionalismo, y a retomarse la idea de vincular nacionalización con socialismo, es decir, con transformación de todo el país. Nico revisa esta historia, y además lo que muestra es que en el último caso, que es el foco final del libro, en el caso de la última llamada nacionalización del gas, no hay un correlato muy fuerte entre el grado de transformación productiva y sus resultados políticos y el grado de acumulación histórica de fuerzas en relación al proyecto político. A inicios de este siglo vivimos una gran acumulación de fuerzas que unían tanto a gente que reactivaba la memoria nacionalista en el sentido fuerte del término, del control de los recursos naturales, como también fuerzas descolonizadoras, pero la reforma que se hizo desde el gobierno fue muy débil y con los rasgos que ya han señalado previamente tanto Mirko como Raúl. Señalo algunas virtudes del libro para luego centrarme en el núcleo central que he identificado con el autor. Una de las cosas buenas del libro es que presenta la perspectiva larga, es decir, muestra cómo en la historia de Bolivia hay un momento de luchas por recuperar el control de los recursos naturales y cómo se han vinculado fuerzas sociales, sujetos que han estado en función gubernamental, con los detalles económicos, técnicos, con las cifras. Y también la otra cosa que hace el libro es ubicar el tema del petróleo y del gas en el contexto mundial y revisar las experiencias de procesos de control de los recursos naturales en América Latina, como también en el Asia en particular, en torno a los años 60 sobre todo, que fue el gran momento de emergencia y despliegue de fuerzas que construyeron algo de Estado-nación en sus territorios. En ese sentido, la cuestión del gas en Bolivia es vista en términos de historia de larga duración, por lo menos todo el siglo XX. Y ahí podemos comparar el grado de avance o de poco avance que ha habido en Bolivia en relación a las otras experiencias. Pero lo que me gustaría centrarme es en lo que yo creo que es el punto neurálgico que ha identificado el trabajo de Nelson y que tiene que ver con el cómo, el por qué y el para qué hacer algo o desplegar una forma de nacionalización. Y en particular en esta experiencia del gobierno del MAS. Había una larga acumulación histórica, que ya nos ha recordado Bull, de fuerzas que lo que tenían era nacionalización total. En el referéndum se votó por algo intermedio, ¿no? 50-50. Y el MAS fue el que representó ese tipo de posición, siendo la más moderada dentro del campo de lo popular. Y luego lo que se hizo, una vez que se logró quebrar el bloque neoliberal, por lo menos en el nivel de control del Estado central, ya que nunca lo perdió en algunas regiones,
es esto que Mirko llama migración de contratos. También se hizo referencia a eso, que tiene que ver con aumentar el grado de control del excedente producido en Bolivia a través de regalías e impuestos. Sin controlar más dinero, ¿no? Pero sin llegar a controlar el proceso productivo, que es en el lenguaje que está en el debate, que revisa muy bien y es bien esclarecedor Mirko en el libro, el que YPF no vuelve a ser un agente operador, es decir, que organice el proceso de producción y solo se vuelve a una reforma corporativa, es decir, se reorganizan empresas y YPF queda fuera del proceso productivo. Cuando, ya lo recordó Raúl, desde el 52 en Bolivia había experiencia para manejar técnicamente también el proceso de transformación. Y aquí está el origen de la actual crisis. El aumentar el grado de control del excedente, cosa que le benefició al MAS para poder montar un proceso de redistribución con algunos efectos positivos en términos de reducción de pobreza, pero lo usó también para financiar una red clientelar que le sirvió para legitimar y mantener su gobierno. Pero voy al punto central. El mantenerse solo como operadores hizo que las empresas transnacionales, en tanto mantenían la organización del proceso productivo y en el contexto que implicaba aumento de impuestos y una perspectiva de pérdida de control parcial de la explotación de hidrocarburos, se dedicaron a explotar intensamente los recursos ya conocidos y a invertir muy poco en exploración, contra la fórmula de que hay que mantener un porcentaje del excedente obtenido en inversión prospectiva, porque si no, el negocio se acaba en breve tiempo, que es lo que ocurrió. En este sentido, el hecho de que el Estado aumente el control de regalías y impuestos en porcentaje, ¿no?, pero sin controlar el proceso productivo, y esto quede en manos de transnacionales, hace que las transnacionales entren en una fase de explotación intensiva sin prospección. Y eso se agotó en el periodo de tiempo que hemos vivido, y hoy estamos en la fase que estamos, sin poder exportar y importando ya hidrocarburos. Ese me parece que es el elemento central que tiene una dimensión técnica y política a la vez, y económica, obviamente. Es decir, si uno no controla el proceso de organización de la producción, lo más probable es que siga dependiendo de empresas transnacionales, aunque los impuestos suban bastante, porque en tanto ellos controlan el proceso de producción, pueden manipular casi todas las variables. O sea, cuánto incluso recupera por otra vía de gastos que reclaman las empresas, que en realidad deberían quedar para el Estado. Y en este sentido, creo que el punto central que identifica es que para entrar en un proceso de transformación efectiva hay que controlar la producción, no solo controlar jurídicamente, es decir, organizar, es decir, ser el sujeto productor, organizador del proceso de transformación de la naturaleza. Ese es el tema central, y eso es a lo que no le entró el gobierno del MAS en la última fase, y ese es el origen del agotamiento y la crisis actual. La otra faceta de este proceso tiene que ver con el vínculo entre reforma económica, en este caso el tipo de nacionalización, migración de contratos que se hizo en el gobierno del MAS, y el proyecto político. Es decir, ¿para qué se hace eso? ¿Y cómo se lo usa?
Y es aquí donde se ve el fuerte vínculo con lo que planteaba Quiroga Santa Cruz. No se trata de nacionalizar solo para tener una economía más eficiente. Porque eficiencia también pueden lograrlo las grandes transnacionales cuando hay las condiciones propicias para el tipo de acumulación que realizan. Y en este sentido, creo que la otra cosa que identifica y señala bien el trabajo, incluso con detalles mostrando cómo, habiendo podido nacionalizarse todo y entrar al control del proceso de producción por los informes técnicos que había, se prefirió solo la migración de contratos, tiene que ver con que el MAS, se podría decir, entró en un proceso de mayor control del excedente, pero sin infraestructura. El MAS tuvo muchísimo más dinero, 10 veces más por lo menos que antes, pero no hubo infraestructura, es decir, no se construyó, ni se controló, ni se dirigió la infraestructura económica y tecnológica. Y cualquier excedente, por más grande que sea, si no se controla y dirige, el proceso productivo se acaba. Es lo que ha pasado. Y además, ligado a eso, hubo otro proceso de reducción. La idea de los que nos movilizamos por la nacionalización en las últimas décadas era usar ese excedente para una transformación de la estructura productiva en el país. Y por lo tanto, inclusive desmontar el carácter más extractivista clásico de nuestra economía, pero sin abandonarlo, porque eso nos permitiría construir otro tipo de infraestructura y articulación. Y ese tipo de proyecto que se planteó en el contenido central del proyecto político de la época, se llamó la Agenda de Octubre, también de varios modos, el MAS lo redujo a un manejo de excedente, pero sin construcción del país. O sea, lo usó para construir la legitimación de un nuevo monopolio del poder político. Y eso igual se acaba. Es decir, si no se usa el excedente para transformar la economía, esto se acaba. Y como decía, creo que la principal contribución de este extenso trabajo y bien detallado de Mirko tiene que ver con que identifica que el núcleo central no se trata solo de aumentar los impuestos, sino de controlar la producción, porque eso es lo que permite luego decidir dónde se va a usar el excedente, cómo se puede intervenir en la transformación del resto de la economía y poder transitar a otras condiciones. Para terminar, quisiera referirme a otro punto central que plantea Mirko, que es el vínculo entre la tesis de Polacayo y el manifiesto de Tijuana, que sería el vínculo entre el proyecto de nacionalización vinculado al socialismo, que se generó en el seno de la COP, con el proyecto de la constitución de autonomía indígena, política, moral e intelectual y un proyecto de reconstitución del país en términos de descolonización, que era algo que atravesaba las movilizaciones de fines de los 90 e inicios de este siglo. Pero creo que ese tipo de articulación, que no la he visto planteada así en otros, no la acabas de desarrollar. Eso es algo, una tarea pendiente, pero creo que es algo que no depende solo de ti, sino que en el país no lo hemos hecho tampoco. Porque uno puede ver que si bien las fuerzas tenían a sintonizarse y confluir, esto no llegó a madurar, porque uno podía ver cómo, por ejemplo, en las movilizaciones para recibir la movilización del TICNES, cuando llegaba a La Paz, y se puede haber visto en otros lados también, la gente del Alto no se movilizó. No solo del Alto, sino que
sectores que no están afectados directamente por el extractivismo eran en parte indiferentes. Es decir, que hay todavía un fuerte peso de memoria extractivista en el país que hace que se siga reproduciendo el modelo y que en este caso sigue vinculado todavía a un control transnacional de los recursos. Y esa es una tarea pendiente. Me parece que está bien identificada, en tanto que ha habido acercamientos de un proyecto obrero socialista con un proyecto comunitario descolonizador, pero todavía no están engarzados. No se ha logrado imaginarlo ni en el proyecto del Pacto de Unidad, ni en la Asamblea Constituyente, que era el momento. Hubo intensas, valiosas, ricas discusiones, pero todavía eso no ha cuajado. Y obviamente más no ayudó en eso, más bien ayudó a separar las fuerzas y reducir todo esto a un manejo clientelar, estatista del excedente para organizar un dominio político corporativo, en este caso de partido, y una alianza entre sindicatos, campesinos y corporaciones empresariales que venían de la corporación. Pero en todo caso, esto que tú planteas de vincular la tesis de Culacayo y la de Tiwanaku, que es algo que ha ido emergiendo históricamente, es algo que tenemos que trabajar no solo intelectualmente, sino políticamente en el país. Yo te felicito y te agradezco mucho por tu trabajo. Muchas gracias por su atención.